siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Es soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
luz y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerza se me da y me llevará de gloria en gloria. Tú me ayudador, castillo protector, en alto me pondrá. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerza se me da y me llevará de gloria en gloria. Milagro soy, veremos. Milagro soy, veremos. Milagro soy, veremos. Milagro soy, veremos. Tus milagros, yo quiero verte a ti, Jesús. Tus milagros, quiero ver tus milagros. Yo quiero ver, quiero ver. Milagro soy, veremos. Milagro soy, veremos.
en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límite. Iglesia, buenos días, familia, buen día, agradecidos con Dios por este nuevo domingo y nueva oportunidad de estar con ustedes. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y bueno, nos disponemos a meditar en la palabra de Dios, en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes, esperando ser un mensaje que nos anime, que nos aliente, que nos ayude en las circunstancias que cualquiera pudiera estar viviendo este día. Y me permito hacer una breve oración y te pido que me acompañes ahí donde estás, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos por un nuevo día, por este regalo. Te pido que esta palabra llegue al corazón necesitado y haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues continuamos en nuestras sesiones por este medio, nuestras reuniones virtuales que ya se han hecho obviamente comunes. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, tú que estás ahí, que estás pendiente del mensaje cada domingo, o que tú que estás aquí tal vez por primera vez, no importa. Lo que sí creo es que Dios ha alineado todas las cosas para que estés aquí y que recibas este mensaje de esta palabra de Dios para tu vida. He titulado este mensaje Sumérgete, y obviamente que en el transcurso de la predicación entenderemos la razón del título. Y quiero comenzar viendo un poquito el tiempo que seguimos viviendo, este tiempo especial, extraño, que no nos podemos adaptar, el tiempo del confinamiento. Bueno, ya no es tanto confinamiento, pero el tiempo de la amenaza todavía de este virus, que nos ha movido todo, nos ha transformado nuestra manera de vivir. Creo que ha también, en cierta manera, ha cambiado nuestra manera de pensar, o ha influido en ello. Y también ha generado en nosotros diferentes sentimientos, ¿verdad? Desde la angustia, la desesperación, la tristeza, la depresión para algunos, en fin. Hemos visto, hemos experimentado, hemos escuchado un sinfín de situaciones raras que normalmente no las veíamos, o no las veíamos tan frecuentemente como hoy lo hemos estado viendo. Entonces, siguen siendo tiempos desafiantes, siguen siendo tiempos que tenemos que enfrentarlos de cierta manera para que nos permita ser hombres y mujeres más fuertes, más sabios, y que podamos salir adelante
en las circunstancias en las que nos hemos estado viendo todos estos últimos meses. Entonces, pensando en todo esto, fui llevado al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11. En primera instancia voy a leer este pasaje que dice: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Bueno, los que acostumbramos a leer la Escritura, este pasaje es muy común, muy interesante también, y creo que hasta nos imaginamos la escena que acabo de narrar del Evangelio según San Marcos. Y podemos darnos cuenta a través de los Evangelios que Jesús fue un hombre del desierto. Realmente su entorno era el desierto. Y él sabía que pocas cosas en ese clima y en esa topografía tan áridos, tan secos, pocas cosas eran tan apreciadas como el agua. Y curiosamente vamos a ver que muchas de las cosas sucedieron alrededor de la vida de Jesús en relación con el agua de una o de otra manera. No es extraño, por ejemplo, que a la mujer con la que se encuentra junto al pozo de Jacob en el Evangelio según San Juan capítulo 4, nos narra esta historia, él mismo se ha descrito como agua viva, que él era el agua viva. Si recuerdas este pasaje, en ese encuentro con la mujer, Jesús se define como el agua viva. Y el agua es uno de esos elementos, obviamente, que son fundamentales en la vida, pero también que son elementos un poco misteriosos, porque misteriosos y también fascinantes al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, el agua puede ser reflejante, el agua puede ser sanadora, pero también el agua puede ser peligrosa, el agua nos puede ahogar, por ejemplo. Entonces son facetas diferentes, contrapuestas, diría yo, y que hacen del agua algo misterioso, pero también, repito, fascinante. Algunos científicos dicen que, por ejemplo, que el agua tiene propiedades magnéticas, de ahí que la atracción por la luna con la subida y la bajada de las mareas, sí, hablando del mar, hay una idea de que el agua también es magnética. Y luego dice el Evangelio según Mateo, capítulo 8, 27, que dice que aún los vientos y la mar le obedecen, hablando de Jesús. Entonces, la vida de Jesús también se dio, en cierta manera, en un contexto de agua, de lagos, de mares, y eso es interesante. Y yo creo que algunos de los momentos más fascinantes en la vida de Jesús se dieron cerca del mar de Galilea, por ejemplo. Cosas que los evangelios nos narran, historias que los evangelios nos cuentan por ejemplo, de cosas espectaculares, como cuando Jesús caminó sobre las aguas. Fue ahí en Galilea, ¿sí? en el mar. Caminó sobre las aguas. También fue en esa cercanía del mar donde se dio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sí? También hay un vínculo ahí con los peces, el mar. También fue en esa región donde predicó el famoso Sermón del Monte, ¿sí? Muy cerca del mar de Galilea. Y también ahí estaba la casa de Pedro, donde frecuentemente Jesús se hospedaba, ¿sí? La casa de Pedro que era pescador y que por lo tanto vivía ahí a la orilla del mar. También ahí se da la pesca milagrosa, ¿sí? Cuando Jesús dice que tiren la red y se da la pesca milagrosa. También fue ahí donde Jesús calmó la tempestad.
Es decir, mucho de la vida, de diferentes pasajes en la vida de Jesús, tienen que ver con el mar, con el agua. Y eso es interesante. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Si recuerdas también esa historia de las bodas de Caná. Sí, fue el primer milagro de Jesús, transformar el agua en vino. Pero lo que realmente asombra, creo yo, de él, de Jesús, fue el hecho de que él estuvo dispuesto a entrar en el agua para que nosotros pudiéramos ser levantados en seco, ¿sí? En el futuro, cuando venga la resurrección. Jesús tuvo que entrar al agua. ¿En qué momento? ¿Te acuerdas cuando Jesús llega al río Jordán y su primo Juan, que después se le llamó Juan el Bautista, estaba ahí precisamente bautizando? Jesús pidió que lo bautizara. De esta manera, Jesús estaba diciendo simbólicamente que él estaba dispuesto a comenzar una nueva forma de vida. Realmente el bautismo en agua de Jesús fue el parteaguas en la vida de Jesús mismo. Inició su ministerio terrenal poderoso. Lo inició entrando precisamente al agua cuando fue bautizado por Juan. Y de alguna manera, ese cambio de vida del que te hablo, del que Jesús nos está mostrando el inicio de ese cambio de vida, es como si Jesús estuviera diciendo que ya no sería más el hijo de José el carpintero. Recordemos que Jesús vivió en la casa de sus padres y su padre era José el carpintero. Ahí Jesús nos estaba mostrando que estaba a punto de entrar en un nuevo estado de su existencia y de una existencia notable. Sí, él lo sabía. Él sabía qué vendría después en su vida, y ese bautismo en el agua representó el inicio, pues, de ese ministerio terrenal poderoso. Y después de que Jesús vio el agua ahí en el río Jordán y entró, también nosotros ya nunca fuimos los mismos. Realmente la humanidad nunca fue la misma después de que Jesús se introdujo en esas aguas. Y hay uno de los pasajes que a mí me llaman mucho la atención, se me han hecho siempre muy interesantes, también que tienen que ver con el agua. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Hay un pasaje ahí muy interesante que le voy a dar lectura en capítulo 47, los versos 1 al 5. Vamos a ver qué dice este pasaje. Leo así: dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían al lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Esta fue una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Para mí es una visión preciosa, y esto cuando Ezequiel entra al agua y empieza a darse cuenta que el agua, en la medida que avanzaba, el agua se hacía más profunda. Sí, dice la escritura que los primeros 500 metros el agua le llegaba a los tobillos, era un pequeño riachuelo. Después
500 metros más, el agua le llegó a las rodillas y después otros 500 metros, el agua a la cintura y después otros 500 metros, se midieron más y el agua era ya muy profunda y solamente se podía cruzar tal vez a nado. Ahora, ¿qué pasa cuando Ezequiel entra en su visión al agua y nada más le llega a los tobillos? Yo puedo ver aquí, y también si me pongo en su lugar, yo puedo pensar que cuando el agua me llega a los tobillos, pues yo todavía tengo el control de la situación. Cuando estoy en el agua con agua a los tobillos, tengo el control de la situación. Es decir, todavía si yo quiero puedo regresarme, porque el agua solamente me llega a los tobillos, o sea, no es gran cosa realmente. A ese nivel yo todavía tengo el control. Pero a medida que la corriente aumentaba, ¿sí? y avanzamos más hacia adentro, como dice Ezequiel, entonces la profundidad ya era mayor y ya no era solo los tobillos. Menciona que llegó a las rodillas y pronto la corriente era tan alta que después pasó a la cintura y posteriormente ya no podía avanzar más Ezequiel. Ya no tenía el control. Y esto quiero traer, creo hasta donde se me permita, un principio o principios que nos puedan servir en nuestra vida. Cuando tú y yo entramos a la voluntad de Dios, cuando recién conocemos las cosas de Dios, podemos experimentar una sensación de que todavía nosotros estamos en control, ¿sí? Acá en la parte alta de las cosas, porque nada más, como Ezequiel dice, entró al agua los primeros 500 metros y nada más le llegaba el agua a los tobillos. Él tenía control. Y a veces sucede que nosotros, como que cuando recién empezamos a conocer las cosas de Dios y nos empezamos a involucrar con lo que es la voluntad de Dios, estamos empezando ahí como que todavía sentimos que sí, nos gustan cosas, pero yo todavía tengo el control, sí, aquí de mi vida. En esta parte tengo control, porque el agua nada más está hasta los tobillos, porque solamente he estado ahí conociendo. Y luego es cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el consejo de Dios y así como que apenas nos llega a los tobillos y como que nos mordisquea así los pies nada más y sentimos sensaciones un poquito así como extrañas tal vez, pero nos sentimos todavía, tenemos el control. De tal manera que si por ejemplo el agua es demasiado fría o si por ejemplo te sientes incómodo porque estás ahí, pues te puedes salir, te puedes regresar. Eso es lo que sucede muchas veces. Y muchas veces hay personas que empiezan a conocer las cosas de Dios y empiezan a argumentar muchas cosas y empiezan a creer que ellos tienen poder sobre ese momento o sobre esa circunstancia y que tienen el control y mejor deciden regresarse. Pero eso es cuando estás empezando a conocer las cosas de Dios. Pero una vez que empiezas a profundizar en Dios, las aguas se hacen pues más profundas y pronto aquello que no era más que una corriente ligera te lleva a una experiencia que nunca hubieras imaginado. ¿Sí? Es decir, en la medida que vas adentrándote en las cosas de Dios, vas a tener una experiencia que es difícil explicarla, porque solamente tú la vas experimentando, la vas viviendo y te das cuenta que cuántas cosas realmente te habías perdido porque no habías profundizado en las cosas de Dios. Y lamentablemente podemos encontrar gente que se acerca de alguna manera a Dios y asiste a las iglesias por años, por muchos años, pero nunca se atreven a profundizar. Se mantienen ahí en la orillita y así como sintiéndose todavía con el control de las cosas. Y muchas veces eso los hace que se regresen. ¿Sí? Ya no los vemos en la iglesia. Probaron un poquito en la orillita nada más y creyeron que eso era todo. No se atrevieron a profundizar más, ir 500 metros más adelante, donde la profundidad ya era otra experiencia, y otros 500 metros donde te puedes adentrar un poco más y darte cuenta de las maravillas que Dios tiene. Yo recuerdo cuando así ha sido mi vida, cuando recién llegué
conocí el Evangelio, empecé a ver cosas que me interesaban, que para mí eran nuevas, inclusive extrañas. Nunca había tocado una Biblia, nunca había leído la Biblia, y empecé a conocer cada vez más. Y cuando el agua me llegó a los tobillos, por decirlo de alguna manera, dije, ok, está bien, puede ser así como para ir de vez en cuando a la iglesia un domingo por ahí, un domingo sí, 3 no, y de repente, porque me sentía bien y tenía el control. Sentía que tenía el control y en cualquier momento, si algo no me gustaba, pues simplemente me retiraba. Pero en la medida que fui profundizando, como la visión del profeta Ezequiel, y fui conociendo un poco más, entonces me empecé a dar cuenta de que más adentro, más profundo, Dios tiene cosas más grandes. Y recuerdo que cuando yo visitaba la prisión y empecé a conocer y darme cuenta del poder de Dios para transformar a las personas en las peores circunstancias que te puedas imaginar. Y yo me fui asombrando de cómo Dios podía transformar, ¿sí?, a un criminal, a un adicto, a un hombre o a una mujer que habían prácticamente arruinado su vida. Y entonces quise conocer más a ese Dios, pero tenía que ir un poco más profundo, ir ya no solamente con el agua a los tobillos, como dijo Ezequiel, sino el agua me llegó a las rodillas y después me llegó a la cintura, pero cada vez era algo más fascinante, y de tal manera que me di cuenta que caminar con Dios, ¿sí? El caminar con Dios en aguas profundas es emocionante, y además le da un sentido a tu vida más profundo, y no vives tanto en lo superficial. Y entonces esa experiencia para mí fue enriquecedora, y doy gracias a Dios porque han pasado muchos años y aquí estoy gracias a que fui conociendo un poquito más en la profundidad a Dios. Y me gusta mucho un pasaje de la Escritura en el libro de Josué, donde los sacerdotes reciben la orden de entrar en el agua. Y está muy interesante. Josué 3, versos 7 al 8 y versos 14 al 17. Dice así: luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Luego el verso 14 en adelante dice: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto, pongan atención aquí, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Ahora, notemos aquí algo que es sumamente importante, que el cruce victorioso del río Jordán no se logró hasta que los sacerdotes se mojaron los pies. Hasta ese momento ellos pudieron cruzar. En ese momento que los sacerdotes pisaron el agua se detuvo, el agua del río Jordán se detuvo, y entonces todo el pueblo pudo pasar a la conquista de Jericó de una manera asombrosa. Ahí se dio el milagro. Pero mientras tú y yo no estemos dispuestos a entrar en aguas profundas, no vas a madurar. No vamos a madurar como cristianos. No vamos a crecer. Necesitamos entrar en aguas profundas. Y quiero que sepas que nosotros somos capaces de mucho más de lo que suponemos. Tú eres capaz de mucho más de lo que tú crees. Pero necesitas adentrarte, pues, en las aguas profundas de Dios para que te des cuenta de todo lo que Dios te ha dotado y puedas ser un hombre o una mujer, ¿sí?, desarrollado plenamente en Cristo Jesús. Y
demasiadas veces uno se limita por lo que conoce. Mira, te lo explico de esta manera. Tal vez lo que conocemos es nuestro horizonte. Es decir, yo indirectamente no creo más de lo que yo pueda ver y entender. Y eso nos limita muchísimo. A veces no nos damos cuenta ni siquiera de cómo Dios nos ha dotado de muchas virtudes, y con propósito, por supuesto, pero no lo creemos, ¿sí? Y no lo asumimos porque nuestro conocimiento es muy limitado. Y a veces, pues repito, solamente hasta donde podemos entender, creemos que hasta ahí llega nuestra existencia o nuestras capacidades. Pero hay muchísimo más allá. Y realmente el ser humano es así, o sea, en esencia lo que dice es, no me pidan más, porque él siente que ya conoce todo, ¿sí? No, y hay gente que dice, no quiero saber nada nuevo, déjame aquí donde estoy, porque aquí estoy muy cómodo. Y ese es el punto, creo, que mucha gente se queda ahí sin crecer en ningún sentido como persona, porque está muy limitado por su conocimiento. Cree que lo que él conoce es el límite de sus posibilidades. Pero realmente Dios no nos hizo así, o no nos ve de esa manera. Y entonces, muchas veces, en base a lo poco que conocemos, ya no aspiramos a una gloria más alta. Ya nos quedamos con que eso es todo lo que yo puedo crecer, es todo lo que yo me puedo desarrollar, y al final de cuentas creemos que ese es nuestro destino divino. Pero no, nosotros mismos nos autolimitamos. Creemos que solamente con llegar a las aguas que nos llegan a los tobillos está bien, y que ya no hay nada más en las profundidades, y nos limitamos. Pero mira, ¿no conoces tú gente que no quiere que le alteren su mundo? O sea, gente que está ya muy cómoda y así es, no, a mí no me muevas nada, a mí no me invites a ninguna parte, a mí déjame así. ¿Sí? Hay gente que lo único que quiere es lucir bien, sentirse seguro, ¿sí? Pero cree que ya no necesita crecer más. Hay mucha gente así, que se ha autolimitado, que solamente permitió que las aguas le llegaran a los tobillos. Se mantienen ahí inconmovibles, se mantienen ahí nunca sin buscar nada diferente, ni probando nada. Se acostumbraron a sus amarguras, o tal vez se acostumbraron a sus alegrías, por decirlo de alguna manera, pero creen que el mundo hasta ahí llega, su mundo hasta ahí llega, y sin embargo fueron dotados con un potencial mucho más grande, pero que no quieren mortificarse por conocerlo, por experimentarlo. No quieren llegar a que el agua les llegue a las rodillas, mucho menos a la cintura. Entonces, estos tiempos, creo, que estamos viviendo son desafiantes y nos retan. O sea, tal vez sentimos que ya las cosas han ido bajando, y probablemente sí. Ya tal vez sentimos que un mes más, 2 meses más, no sé, todo volverá a la normalidad como la conocíamos anteriormente, pero bueno, eso está en duda. Pero lo que voy es, ¿y qué pasó con mi vida personal? O sea, todo este tiempo me quedé así en las aguas que me llegaban al tobillo nada más, y no va a pasar nada. No va a pasar nada, me refiero en cuanto a mi crecimiento, a mi manera de ver la vida, de valorar lo que tengo, de lograr aquello que no tengo, y que implica trabajo, que implica esfuerzo, que implica una reflexión profunda en la vida personal, para alcanzar realmente la profundidad que Dios quiere. Porque esto va a terminar, y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Tal vez caminaremos ahí en ese charquito, mojándonos nada más los tobillos. ¿Sabes una cosa? Jesús estuvo dispuesto a cambiar de un estado a otro. ¿Cómo lo hizo? Si te das cuenta, cuando leemos los evangelios, Él quiso pasar de ser el hijo del carpintero a ser el gran predicador y sanador de la vida. Él no se quedó en las circunstancias, en las orillas, en la parte bajita del río, de las aguas. Él pasó de visitar a visitar regiones
que no le eran nada amistosas. Él enfrentó el desafío y llegó a lugares donde no era bien visto, era inclusive rechazado y amenazado. Y él también enfrentó inclusive a familiares difíciles que lo habían considerado inclusive que estaba un poco fuera de sí. Entonces él emprendió esto y se atrevió y estuvo dispuesto a entrar en el agua. Y así es como empezó su reino. Él no se quedó en la orilla. Y creo que eso es a lo que Jesús nos impulsa a nosotros. ¿En qué momento estamos de nuestra vida? ¿En qué momento y en qué nivel estamos de nuestra vida? ¿Hasta dónde Dios quiere que lleguemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que alcancemos? No lo sabemos, pero estoy seguro de que si estamos nada más moviéndonos ahí con el agua hasta los tobillos, nunca vamos a conocer la plenitud de nuestra vida, la cual Dios diseñó para nosotros, y no alcanzaremos el nivel que Dios quiere que alcancemos, por el cual fuimos dotados. Porque ahí, al nivel del agua en los tobillos, tú tienes el control, ciertamente. Tenemos el control de decir, yo no quiero más, aquí me quedo, inclusive me regreso. Si el agua está muy fría, si el agua está muy caliente, yo me retiro, no me importa. Pero ¿qué tal si asumimos el reto de entrar un poco más? Dice, 500 metros más adelante, el agua llegó a las rodillas y ya esta era otra situación. Había algo más que conocer, que experimentar. Pero no se quedó ahí. Dice Ezequiel que le dieron 500 metros más y entró 500 metros más en el río y el agua le llegó a la cintura y fue otra sensación más distinta, muy distinta, y conoció otras cosas Ezequiel hasta que llegó al agua hasta sus espaldas y ya no hubo manera, ya no tenía el control propiamente Ezequiel para caminar y ya está muy adentro, y entonces fue fascinante lo que Ezequiel pudo encontrar. Y yo creo que la vida en Cristo Jesús puede ser muy fascinante, más fascinante de lo que es ahora, dependiendo del nivel en el que tú te encuentras, hasta dónde has entrado, hasta dónde has usado tus dones y talentos para experimentar lo que Dios quiere que experimentemos, para experimentar todo el nivel de gloria que Dios quiere que experimentemos. Así que, iglesia, quiero preguntarte esta mañana, ¿a qué nivel estás maniobrando para permanecer ahí en tu zona de comodidad? O sea, te sientes cómodo ahí, ok. Te dices tú, tal vez, pues tengo un buen trabajo, tengo lo suficiente, sí, pero te estás perdiendo de experimentar en las profundidades de Dios en tu vida. Y te has quedado satisfecho con aquellas cosas materiales únicamente. Pero ¿qué de tu nivel, de tu espiritualidad, de tu nivel interior, de tu fuerza como hombre y como mujer de Dios? ¿Qué de ello? ¿Hasta qué nivel estás dispuesto a entrar? ¿Sí? Acuérdate que Jesús dijo, yo no me quedo como el hijo del carpintero, sino su destino era ser ese predicador que transformaría el pensamiento de la humanidad, y 2000 años después sigue transformándolo, sigue empujando a hombres y mujeres a niveles más profundos del conocimiento de Dios y del fortalecimiento, por lo tanto, de la vida. Así es que, iglesia, esta mañana yo quiero animarte a que te dejes de temores y te dejes de la duda, y que estos tiempos asumamos el desafío de entrar en aguas más profundas con Dios y conocer aún más la voluntad de Dios, conocer lo que Dios quiere que conozcamos, y que alcancemos ese potencial para que poder transformar realmente lo que tenemos que transformar como hombres y mujeres de influencia, hombres y mujeres que ya entraron en aguas profundas y tienen la capacidad y el testimonio y la experiencia de haber tenido ese encuentro profundo con Dios para decirle a otros, para decirle a la comunidad, para decirle a la nación inclusive, para decirle al mundo, ¿sí?, que hay tesoros que solamente se encuentran, tesoros divinos que solamente se encuentran en la profundidad con Dios. Así es que esta mañana, este es el mensaje que quiero darte. No te conformes con el agua a los tobillos, ni siquiera en la cintura. No, ni siquiera en la cintura. Ve por las aguas profundas, ve por esa relación profunda con Dios que te permita entender cuál es la voluntad de Dios para ti y poder vivir una vida cada día más plena y más satisfactoria, y darle la honra a Dios. Este es el mensaje esta mañana para ti, iglesia. Espero que esta palabra haga el efecto en tu corazón y podamos ser hombres y mujeres
desafiado así y que respondamos a ese desafío lanzándonos a las aguas más profundas en las que Dios quiere que nademos. Dios te bendiga y que tengas una semana muy, muy bendecida. Dile al Señor, Señor, sumérgeme en esas aguas profundas. Amén.